Muy buenas tardes, bienvenidos a Un Cacho de Política, son las 13:10, estamos saliendo en vivo y en directo por Canal COP en duplex con el portal de Radio Jesús María, www.radiojesusmaria.com.ar. Estamos esperando, tenemos un inconveniente con la antena, por eso no estamos saliendo al aire por la 93.7, pero puede ocurrir que en el transcurso de la media hora que resta, estemos también en el aire, lo cual sería muy lindo. Porque la verdad que me parece que la entrevista de hoy va a ser interesante, y me parece que va a ser interesante porque es interesante el invitado, y tengo el gusto de poder decir de que con el invitado de hoy, que es candidato a intendente por Movimiento en Red, vengo sosteniendo una relación de charlas y de amistad también desde hace aproximadamente unos 7 años. En forma consecutiva, ininterrumpida. La nuestra es una de esas relaciones póstumas, porque en realidad es una relación que empieza a nacer en realidad a partir de la desaparición física de la ex esposa. Estamos hablando de la licenciada Gabriela Clement, a quien yo particularmente le tenía un enorme aprecio y una enorme admiración. Y bueno, después de que Gabriela no está, nos empezamos a acercar con Luis Pastashky, y empezamos a conversar, y durante estos 7 años hemos conversado mucho sobre la ciudad en la que nos gustaría vivir. Lo hacíamos en carácter de vecinos, en carácter de ciudadanos comunes, en carácter de ciudadanos de a pie, y con el tiempo esto que eran charlas, digamos, que se iban propagando con otros vecinos y con otros amigos y con otros conocidos, se transforma, en el caso de Luis, en una propuesta política concreta, con un sello político local nuevecito, casi que están debutando y estrenando el sello en las elecciones del 14 de junio, y con una forma de hacer política que ha venido a patear el tablero. Al menos esa es la impresión que deja. Así que de todas estas cosas vamos a dialogar en la próxima media hora con el queridísimo Luis Pastashky. ¿Cómo te va, Luis? Buenas tardes. Muy bien, Claudio, muchas gracias por tus palabras. Para mí también es la nuestra una amistad que me ha reconfortado a lo largo de estos últimos años. Y realmente, como decís vos, hemos hablado tanto de los temas de Jesús María que hoy nos preocupan. Y bueno, sí que tenemos la posibilidad hoy de trasladarlos a la posibilidad de gestión con un partido político. Como tantas veces hablamos con vos, algo novedoso, algo nuevo, algo distinto para la ciudad y completamente lejos de lo que son las estructuras tradicionales y los dogmas de la política. Algo que le cuesta tanto a la gente entender y decir, ¿se puede hacer política de otra forma? ¿Hay otras formas de campaña? Y sí, existe esa posibilidad. Bueno, de hecho la están inaugurando ustedes, Claro. La forma de hacer campaña diferente. Sí, la forma de hacer política también. Fíjate vos que la gente nos dice, ustedes son la antipolítica. ¿Ustedes qué es la campaña de ustedes? Y nada más lejos, nosotros somos las fuentes de la política. Es la política que va acompañada de la ética, es la política que planteaba Aristóteles. Una política que nunca se tendría que haber perdido. Una política donde la transparencia de gestión no la tiene que anunciar un funcionario, se tiene que dar por hecho. Un funcionario que pretenda ser intendente de Jesús María y de hecho tiene que generar una situación de transparencia en la ciudad que no puede estar en duda. Tiene que administrar los fondos públicos de una forma y mostrárselos a la ciudad con una transparencia absoluta en todos sus ingresos, en todos sus egresos, pero absolutamente en todo. No como hoy figura parcialmente en una página web del municipio. ¿Vos considerás que hoy no hay, digamos, la transparencia a la que al menos desde tu partido y desde tu posición debería existir? No, para nada. Inclusive hay en la planta política funcionarios que no figuran en la página web, no figuran... ¿Funcionarios que no figuran en la página web? Sí, seguramente. ¿Chequeado esto recientemente? Sí, contratados por el municipio. Hay cargos políticos que uno desconoce en qué situación están, cuánto cobran, son prestaciones, ¿no es cierto?, de servicio. Entonces es muy difícil de controlar. El ciudadano que quiere saber realmente, hay una ordenanza que permite que el ciudadano sepa qué es lo que se está gastando en el municipio y cómo, pero es muy burocrática. Eso tendría que estar transparentado y publicado periódicamente. Digamos que no debería ser necesario por parte nuestra pedirle al municipio que nos informe, sino que automáticamente esa información esté, el que quiera consultarla la consulta y el que no. Totalmente, así tendría que ser. Sí, así tendría que ser desde ya. Bien, Luis, venís de, digamos, hay muchos que te reconocen
Si quiere, no, yo no le llamaría militancia, yo le llamaría inquietud, preocupación y compromiso por la situación que viene atravesando el río Jesús María, y no es reciente. Algunos pueden haberte escuchado en los medios de comunicación en los últimos 2 años, pero según tengo entendido, hay notas cursadas por vos, incluso en la época en la que todavía estaba Gabriela, por ambos, manifestando preocupación por la situación del río, que a lo largo de los últimos 20 años se ha visto cada vez agravada y cada vez peor. Y esto ha derivado en una medida inédita a nivel judicial para la zona, y yo creería que también para la provincia, que es la famosa presentación de un amparo ambiental colectivo, una medida que no tenía registros antes acá. Es así. Primero, como vos decís, Claudio, hace más de 20 años tenemos presentadas notas en el municipio de Puña y Letras, en ese momento, firmada por la que era mi esposa, por Gabriela y por mí, pero hace más de 20 años que estamos hablando del mismo tema que hoy no está resuelto en Jesús María. Y claro que nos llevó a pensar principalmente hace un tiempo con el abogado Álvaro Bukovich y con un grupo de vecinos, que algunos están dentro del partido de Movimiento en Red, otros no, tienen otras ideas partidarias, pero nos unió el hecho de que había que hacer algo, pero fuera de lo político, de la palabra de un político y otro, de prometer fondos para hacer tal o cual cosa. No, judicializar el tema. Por eso planteamos un recurso de amparo colectivo, donde no pedimos sobre cuestiones personales, sino pedimos la protección del ecosistema Jesús María Ciudad, que hoy está en riesgo. Y parece que mucha gente, que esto que pasó hace pocos meses, y fue la repetición de lo que pasó hace 1 año y hace 2 años, se olvida. Acá se perdieron vidas. Acá se cayó un puente, el puente Centenario, que no se tendría que haber caído nunca. Esos puentes, con ese tipo de estructura metálica, en Europa tienen 500 años y no se cae. Se cayó por falta de mantenimiento. Y se murió un vecino, Arturo Maturano. Ese puente se cayó porque sus bases no estaban protegidas. Y ese puente se cayó y pasó un remisero después que se vino abajo y no estaba cerrado por defensa civil. 1 hora antes, un móvil de la CAP se lo había llevado en el barrio Los Nogales. Por suerte, los 2 ocupantes del móvil se pudieron salir, quedaron con vida, pero no se cerraron después de 1 hora los puentes del centro. El puente lo tuvo que cerrar un vecino, el vecino que está más cercano al puente del lado oeste, con unas cintas que tenía de peligro. Sí. Y él sale en plena tormenta y cierra él el puente. Daniel Esbiglio. Concretamente sí, esa es la persona que lo hace. Sí, lo hizo. Los vecinos del barrio lo sabemos. Lo saben los vecinos del barrio. Y saben también que otros vehículos, gracias a esa cinta puesta por un vecino, no tuvieron la misma mala suerte que tuvo el remisero Maturano. La gente está olvidado de eso, está olvidado que un tiempo después lo mismo sucede con el puente de los 2 ríos, que no hubo acción de defensa civil, no hubo alertas tempranas, y lo mismo sucede con una nueva vida, en este caso de una joven, Mariana Di Marco, que de existir una alerta temprana y una acción como corresponde de defensa civil, estas desgracias no hubiesen ocurrido. Pero los políticos están en este momento en campaña y hablando de una Jesús María que parece que estuviera ubicada en Canadá. Están en otro mundo, están con promesas de campaña que son humo. Hoy Jesús María está en emergencia ambiental y económica. Sí. Y ese que tiene que ser el eje de campaña de cualquier político hoy que tenga los pies en la tierra para salir de ese estado. ¿Cuál crees, Luis, que hoy del resto de tus contrincantes, adversarios, no sé, llámale como quieras, no le llamaré enemigos porque acá vamos a seguir viviendo todos en la misma ciudad y no cabe la palabra, sí, digamos. Por supuesto. ¿Cuál de tus adversarios te parece que hoy está vendiendo humo? Digamos, de las propuestas que has visto que presentan el resto de los candidatos. ¿Quién crees que vende humo? Varios. ¿Los vamos mencionando? Sí, vamos. Con mucho gusto. El intendente Gabriel Frisa, una persona que promete y no cumple. De hecho, en su primer discurso en el Museo Jesuítico, dijo que iba a realizar una carta orgánica para la ciudad antes del 2013, un elemento que hubiese sido muy importante para la ciudad porque nos hubiese dado elementos a los vecinos para este tipo de temas que te estoy trasladando, tipo ambientales o tipo de qué desarrollo de ciudad queremos, qué inclusión queremos en la ciudad, trasladarlo en una carta orgánica. Mintió. Dijo que iba a llamar una carta orgánica y hoy, cercano a las próximas elecciones, no lo hizo. Sí, no hay tiempo ya en 2015. Con el tema del río, el intendente Gabriel Frisa sabía la debilidad del puente Centenario. Hay un audio de esta radio
donde un periodista de esta radio lo entrevista. Sí, Gustavo Heredia. Exactamente, está el es de febrero del año 2013. Donde él advierte sobre lo que podía pasar con el puente Centenario. Sin embargo, nada hace al respecto. Pasaron meses y nada hace al respecto. Entonces, la falta de gestión ante la provincia hoy es muy cuestionable y es muy criticable. Conociendo un hecho que podía ser de gravedad, no hace la gestión necesaria ante los organismos necesarios de la provincia responsables y en el caso de que no hubiese tenido respuesta, hubiese sí tenido la ayuda de todos los vecinos para calzar ese puente antes que se caiga. Bien. Vamos con otro candidato que según Luis Picat, una persona que asumió con Gabriel Frisa, trabajaron juntos y seguramente una cuestión de egos, porque los dos querían ser intendentes, los alejaron. Y hoy nos llevan a una interna del radicalismo el 14 de junio, donde una persona como Carlos Roldán, que compitió en la interna con Juanita Fío, una persona que está al lado de Luis Picat a fines del año pasado, hoy está en la lista de Frisa. Entonces el radicalismo nos vuelve a hacer una interna el 14 de junio. Una interna donde está un grupo con Frisa y otro grupo con Picat. Y me parece que van a hacer entrar en la ciudadanía en una interna del radicalismo que la ciudadanía no tiene nada que ver. Hubiese estado interesante que se pongan de acuerdo antes. ¿Qué te parece la propuesta de descontar el 35% de las tasas municipales? Insólita. En un momento de emergencia económica y ambiental, descontar esa tasa me parece que es una medida que no puede llevar adelante de ninguna manera, más en estos momentos donde por la información que tenemos de adentro del municipio, nos dice que la gente, cuando no está de acuerdo cómo está funcionando la ciudad, lo primero que hace es la rebelión fiscal. Deja de pagar su impuesto, deja de pagar su tasa municipal y deja de pagar el agua. Es más, hay grandes contribuyentes, Jesús María, que no están pagando el agua. Esa es la información que tenemos de gente que está trabajando dentro del municipio. Es decir, que se está cobrando menos de la mitad de la tasa municipal. Encima que se está cobrando poco, disminuir el 35%, que solamente es un beneficio para los grandes terratenientes, para la gente que tiene más de 100 propiedades. Para un vecino común de Jesús María que tiene una propiedad, los 30 o 40 pesos por mes que le puede significar ese descuento no es importante. Esa persona prefiere pagar ese dinero y tener buenos servicios, tener una Jesús María recuperada en todo su cauce del río, desde Los Molinos hasta La Cotita, tener una Jesús María con una ruta 9 solucionada con su problema, con una Jesús María con barrios, sierras y parques incluido a lo que es la vida de la ciudad. El vecino está harto que lo charlen con humo. De ninguna forma compartimos de Movimiento en Red esta falta de visión, aparte que viene de una persona que es empresaria y que te lo larga con números y que te dice que eso lo va a hacer disminuyendo una planta política que él mismo formó hasta hace poco tiempo. Él hasta hace 8 meses fue funcionario y fue concejal. En la gestión anterior fue parte de la planta política Marcelino Gatica, pero fue concejal. Y estas ideas que se ocurren ahora, hubiese estado muy interesante que en ese momento como concejal realmente las difunda, vea qué alternativa real tenía, y hubiese sido mucho más generoso para la ciudad. En unas estamos en condiciones distintas hoy. Es decir, me parece que son decisiones muy de campaña y no internalizadas en la persona de que son muy convenientes para la ciudad, porque si no seguramente ya estarían vigentes. Salimos de la interna del radicalismo, vamos a la interna del PJ. Pero con mucho gusto. ¿En qué están vendiendo humo Mario Bosco, Miguel Gramajo? Miguel Gramajo, me encanta la idea del tren, pero se tiene que acordar que antes que de un tren que nos lleve a Córdoba, hay un puente ferroviario sobre el río Carnero que se está por caer. Nos viene una creciente de nuevo y se viene abajo el puente, y yo no quiero que se venga abajo ese puente del río Carnero con un tren de pasajeros encima. Pongamos prioridades, arreglemos las vías y reparemos el puente. Después veamos si llevamos un tren de pasajeros a Córdoba o un coche de vagón a Córdoba, que es muy factible. Pero ¿cuál es la prioridad? La prioridad es que no se nos venga abajo el puente del río Carnero y con ese puente el puente también de la ruta 9 Norte, por efecto dominó. Entonces, prometamos a la gente que acá hay que trabajar regionalmente, porque es una zona que no corresponde al ejido de Jesús María, sino al de Colonia Carolla, pero hay que trabajar regionalmente en el tema de los microembalses, en lo que ayer planteamos en la audiencia, los vecinos de Jesús María, entre 3 abogados de la provincia y entre 2 secretarios, el secretario de Recursos Hídricos y el reciente secretario nombrado Mitigación y Cambio Climático.
y me estoy refiriendo a Bridge y Casteló, Sí. que estuvieron presentes en la audiencia, ante una audiencia que el juez había limitado la participación de los vecinos. Estuvo el contador Gerardo Guirado, vecino de Jesús María, nuestro abogado patrocinante Álvaro Bukovic, y tuve la posibilidad de estar presente. Y sin embargo, con estos conceptos, con esta forma que te lo estoy diciendo a vos, pero con todo el respeto del mundo por el juez y por la demandada, creo que hicimos entender al juez que quería conocernos, al tribunal en realidad, que estaba en pleno en esa audiencia, de que no estábamos pidiendo locuras, que estábamos pidiendo para Jesús María la posibilidad de que no nos lleguen 2 o 3 meses de la época de lluvia y realmente haya una nueva calamidad en Jesús María. Y ni siquiera hablo de tragedia, hablamos de calamidad, porque la tragedia sí es algo que no puede manejar el hombre. Claro. La tragedia es una erupción volcánica, la tragedia es un sismo. Un terremoto, claro. Pero esto es una tsunami. calamidad. ¿Y por qué decimos que es una calamidad? Porque está la mano del hombre, por acción o por omisión. Por acción, y porque se deforestó de más, porque se construyó en lugares que no se tendría que haber construido, entonces el agua ahora viene como pique. Eso es acción. Y por omisión, y porque hubo omisión de obra. Acá hace más de 10 años que se viene hablando del tema de los microembalses, de cómo frenar el agua, posibles diques en la zona más alta, canalizar la zona urbana, el río Jesús María, quitarle velocidad con pequeños diques de contención. Esto se lo viene hablando hace mucho, pero todo es charla. Todo sí lo vamos a hacer hasta ahora mismo. Está el intendente reunido con la gente del Instituto Nacional del Agua, que es muy valioso y es gente que sabe muchísimo. Pero todo no queda en un acuerdo firmado y no quedan obras después. Es todo en época de campaña. Claro, más vale que las campañas así en estos 2 meses se empiezan a descubrir cosas y a hacer cosas en el maquillaje de la ciudad, pero en las cuestiones de fondo de la ciudad no se está haciendo absolutamente nada. Bien, vamos a volver sobre el tema del amparo dentro de un rato. Vamos a ir con los candidatos. Mario Bosco, ¿viste sus propuestas? ¿En qué te parece que está vendiendo? Mira, justamente ayer llevamos las propuestas de Mario Bosco a la audiencia con el juez, porque nos encontramos con un afiche donde dice que va a canalizar el río Jesús María por más de 14 kilómetros y habla de los microembalses. Entonces le preguntamos al juez si hay un plan de un candidato que evidentemente está respaldado de la provincia, así que las obras solamente se harían bajo un signo político. Me parece que son obras para toda Jesús María, no para un candidato y para un partido político. Sí. Entonces nos parece que se cae en esta demagogia y en este populismo que caen todos los partidos, y más en épocas de elecciones, que se prometen obras de acuerdo a quién sea el favorecido después en las elecciones. Sí, cuando hablas de esto de canalizar en 14 kilómetros, en realidad es transformar toda la parte urbana de Jesús María en una cañada. Bueno, eso le llevó a Córdoba años. Se comenzó en 1930 con Sabatini y le llevó años después hacerlo. Es decir, que seguramente lo tendrá que comenzar algún intendente de los elegidos, seguramente para la próxima gestión, pero no lo va a poder terminar ese intendente, tendrá que seguir otro y otro y otro, como se hace una planificación estratégica. Lo que pasa es que escrito en un folletito de campaña así, es verso puro, Claudio. Suena lindo. Es verso puro, que me traiga los estudios técnicos, para ver cómo va a canalizar eso y cómo no va a destruir a Obispo Trejo después, porque si nosotros hacemos una cañada en Jesús María, pero llenamos de barro y agua a Obispo Trejo, sí, no está muy bueno. Es un egoísmo total, es una falta de solidaridad para con nuestros vecinos, con la gente que está cauce abajo. Bien. Del discurso de Mauricio Brito, de la izquierda, ¿qué te ha parecido? No, el discurso de Mauricio Brito es siempre el mismo, es el de la izquierda tradicional. Les atrasa el reloj 50 años. Están con la lucha de clases. Ellos consideran que hoy, año 2015, vamos a ir a la lucha de clases, pero me parece, traen a Trotsky como ejemplo. No, en mi caso particular, con todo el respeto al mundo que me merece, por favor, él y todos los candidatos, me animo a hablar así como estoy hablando con vos, como hablamos en las charlas de café o cuando tomamos unos mates. Hablamos así más o menos. Sí, y peor también. Y bueno, sigo peor también entonces, si querés. Bien, dame una musiquita así cortita como para que tomemos una agüita con Luis y ya seguimos en la conversación de hoy.
vimos tan gris, es que todo se volvió gris. Cerraron la puerta del sendero, perdieron la gracia de